contó a una pastora primero. Sí. Primero ella le contó a la tía, Sí. que es la hija del abuelo. Sí. A la tía Karina, que el abuelo intentó abusar de ella, que le tocaba el pecho, que le perseguía. ¿En dónde sucedió eso según tu En la hija? casa del abuelo. Ella fue de visita ahí porque ella vive contigo. Sí, pero vivimos en mi casa y al lado la casa del abuelo. Al lado. Siempre va ahí. Claro, van y vienen. Sí, sí. Bueno, ¿y qué entonces? Y ella fue y le contó a la tía, porque no me quería contar a mí, porque no quería que yo reaccionara más. Bueno, le contó a la tía primero. A la hija de este señor. Sí, le dijo, quédate callada, no le cuente a nadie. Y a tu mamá ni a tu papá, porque si le contás a tu mamá, ella va a contar a otra persona y van a venir a atropellar a tu abuelo y le van a hacer mucho daño. Y vos le pareces mucho a tu abuela, por eso tu abuelo te miró y te tocó. Eso es Quédate callada. un horror. La tía le dice eso a tu hija. Según mi hija. Entonces le abrazó la tía y le dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con tu abuelo para que no te vuelva a hacer. ¿La abuela vive por lo menos? No, la abuela ya falleció. Voy a hablar con tu abuelo para que no te vuelva a hacer. ¿El abuelo qué edad tiene? 56. ¿57? 56. Un hombre joven. Joven. Súper joven. Bueno, entonces ella fue y me pidió permiso. Yo le vi a mi hija que estuvo llorando y le dije, ¿qué te pasa, hija? Contame. No, mami, nada. No me sentí bien. Contame. Le dije, no, estaba orando, me dijo. Suele orar ella y me es raro porque orar te hace sentir bien, me imagino. Sí, no es una angustia que vos notaste. Sí. Entonces me pidió permiso si puede ir a visitar a la prima, que es la hija de mi hermana. Sí. Y le di permiso, pero después vino el abuelo detrás de ella ese día. ¿Qué pasó? Había sido, pero yo no sabía. Trajo plata en la mano y escuché que vino alguien, me dijo, mi hijo, vino el abuelo de mi hermana, me dijo. Y le dije yo, bueno, salí a mirarle y me preguntó por mi hija. Y escuché que, o sea, yo vi que mi hija fue corriendo a esconderse. Y le dijo a su hermanito, si es mi abuelo y pregunta por mí, decirle que yo no estoy. No quería que le vea ni que hable con él. Y yo le dije, sí, acá está. Al decirle acá está, yo escuché ese también, pues yo ya le dije, sí está. Me dijo, le quiero ocupar al almacén. Y yo le dije, bueno, anda a hacerle caso a tu abuelo. Le dije, ¿está Aragana ya otra vez? Le dije, no le quería hacer caso a tu abuelo, ayudarle en algo, traerle algo del almacén. Claro, vos no suponías nada. Claro. Entonces ella fue y dijo que le pidió aguja ahí en casa, pero le dio la plata, poquita plata, no alcanzaba ni para comprar una aguja. Entonces ella fue y no le alcanzó la aguja y no le trajo nada. Y vino, dijo que tenía miedo. Cuando vio que su hijo, uno de sus tíos llegó, entonces no tenía más miedo tanto y se fue, le entregó la plata. Y el abuelo le dijo, anda a pedirle permiso a tu mamá y vení a dormir en casa. Porque ella solía ir a dormir con la tía. Solía ir a dormir con la tía. ¿Y? Después ella se fue y me dijo si se podía ir con su prima, porque ella era con la única que le contaba y lloraban juntos. Ella ya le contaba, se fue a contarle a la prima y había sido que tenía la misma edad de ella. Entonces empezaron a llorar ahí y le dijo la prima, siempre decía que ese señor tenía algo raro, porque siempre me quería saludar, me pasaba la mano, me apretaba la mano, me estiraba y no me quería soltar. La prima dijo eso. Sí. Y después yo quería sacar de él mi mano, pero él no soltaba mi mano. Siempre decía que ese señor tenía algo raro. ¿Y nunca le hizo nada a la prima? No, eso nomás si su mamá nunca le deja luego llegar ahí. Porque ella es la prima de otro lado. No, ella es la hija de mi hermana. Claro, no es de su papá, no del papá de la chica. Mi hija es el abuelo paterno. Entonces le contó a la otra hija mía, que la que vive con el papá, ¿verdad? Y le dice ella, eso mi abuelo hizo seguro porque hace rato ya no tiene su señora y no se sabe comportar con las mujeres, le dice ella, porque ella es muy, ponerle que es más inocente y tipo no cree porque ella le ama a su abuelo. Bueno, entonces no me contó nada ella. De esa vez ella ya estaba rara, no quería saber nada del abuelo. Me decía, no le deje a mis hermanitas que vayan a la casa de mi abuelo, porque ahí tiene hamaca, le da galletita a mi hija. Ya me era lo raro que toda mi hija era una adoración para ese señor. Y me dijo, no deje que vaya porque hoy día muchas cosas pasan.
y mi abuelo siempre está solo. Eso es lo que me dijo ella. Y yo pensaba así, ¿verdad? ¿Pero sospechaste algo cuando ella te dijo eso? No, y pensaba, siempre le preguntaba, no, nada, mami, no, nada, tiene que cuidarle nomás, así me decía. Había sido ella después, porque su tía le dice ya que no le denuncie al abuelo. Después, ella un día escapó. Se fue como 4 o 5 horas, no volvió más en casa, ya era las 10 de la noche. Y ahí yo me desesperé y ya pregunté a su papá, a la madrastra, a la pastora, no, tu hija no está en la iglesia. Y ella me dijo, yo me voy en la iglesia, y fue corriendo, porque yo le iba a castigar, porque la profesora me dice, tu hija no presta atención en clase, ella viene pero no hace nada, ella se aísla y busca cualquier pretexto para no poner atención. Y yo dije, mi hija siempre va a clase, sí viene pero no hace nada. Bueno, voy a hablar con ella. Le dije, vino y le dije, vas a estar castigada, no vas a ir una semana en tu iglesia, porque si no te importa porque yo siempre le pregunto qué le pasa y me dice nada. Si no te importa tu estudio, no puede ser que te importe tanto la iglesia, esa es la que ya te vuelve loca, le dije, porque es lo único que hace, le encanta ir a la iglesia, pero no quiere estudiar. Y según ella va, le habla a las pastoras, le escucha, se siente bien con ella. Por eso yo siempre le dejo que vaya, porque se va con las tías y con el papá, con su papá. Bueno, ella fue, se perdió, no volvió a casa. Yo me separé, puse en un grupo de WhatsApp de la escuela, puse ahí que mi hija desapareció, que yo estaba desesperada, si alguien le vio o si está con un compañero o con la compañera, que por favor me avisen, que yo quiero saber nada más dónde está y si está bien mi hija. Bueno, ahí empezó su papá a ir a buscarle, le encontró en la casa de una de las compañeras, pero lejos de la escuela, de casa, de la iglesia, casi en la última casa de los compañeros que vienen en la escuela. Ella no quería volver a casa, ya no quería venir con su papá, y después le dijo a su papá, tipo, que tiene que ir porque se va a ir a denunciar en la comisaría, porque ella es menor, no puede hacer eso. Entonces vino caminando y su papá venía en la moto con la hermana. Después ella corrió de su papá y llegó en la iglesia junto a la pastora. Y ahí fue que el papá de mi hija, que es el señor Víctor Díaz, vino y me dijo, vamos, que ella está allá, vamos. Hace falta que les pegue bien porque me tiene hasta acá, y me puse muy nervioso porque corrió. Y yo le dije, primero tenemos que saber qué le pasa. Yo también estoy nerviosa, me gustaría también pegarle si es que se comporta y porque quiere ser caprichosa así nomás. Le dije, tenemos que ver qué le pasa, y después yo no voy a tocarle a mi hija, y mucho menos porque yo no dejo porque él no vive en casa, que tenía 2 años, le abandonó, nunca le dio una prestación, nada, no tiene derecho a nada. Entonces yo le dije eso, fuimos, hablamos con la pastora y me dijo, mira señora, tu hija fue abusada, y me dijo, usted tiene que ver como padre qué hacer. Yo hasta ahí lo que le puedo decir, yo no le puedo decir quién fue, que ella hable con usted y que ella le diga que es porque ella necesita comprensión. Y yo le dije, yo no pienso pegarle a mi hija, le dije, porque si tiene ese síntoma es porque algo le está pasando. Y su papá se quedó callado ahí. Le dije, le agradecí también a la señora y fuimos en casa. Le llevé, le dije que yo no le iba a pegar, que ella que se tranquilice, que tenga confianza en mí, que el por qué a mí no me contó, que yo le iba a escuchar, que ellas son mi vida, que yo sí o sí le iba a escuchar. Entonces fuimos y se acostó a dormir. No se levantó al día siguiente, le dije, no te haces en la escuela, yo voy a hablar con la profe, no te voy a preocupar. 2 o 3 días no le mandé a la escuela, le tenía así nomás. Le hablé a la profesora y me dijo, sí, está bien, le vamos a comprender, porque ella no es de no querer faltar en la escuela. Ella era la que hacía su tarea sola, ella era excelente, así como estudiante, ella era excelente. Después de eso, yo ya sabía que algo le pasaba, pero no sabía quién era. Y ella le dijo a la pastora, yo no voy a decir quién fue, porque si yo digo quién fue, el problema no va a terminar nunca, y yo ya no soporto más. Y se quedó ahí, yo no quería insistirle porque ella se ponía muy nerviosa. Sí. Y estaba así, bueno. Al día siguiente
yo pedí para que ella pueda consultar con una psicóloga. No quería irse, pero se fue. Después la patrona nos citó otra vez ese día, fuimos a hablar con ella. Y ella, como toda una religiosa, reprendió el espíritu de violación, de todo eso, ¿verdad? Y fuimos en casa. Cuando llegamos, su papá se fue llegando, tipo enojado, y le llamaba. Ella le dije, primero te tranquiliza, le dije, segundo, sentate, le dije. Y a mi hija no venga a querer hablarle fuerte a mi hija ¿Y por qué en él su estaba casa. enojado con tu hija? Porque le dijeron la tía y eso, que mi hija anda diciendo que su papá lo le tocaba. Ah, ya se enteró él. Sí, él ya sabía, pero las tías y eso, como que mi hija habló, se preocupaban y quería hacerle entender al papá que mi hija está loca, que está, Inventado. que está le inventando dieron su cosas. versión al papá. Sí. Y me dijo, no, yo no vengo para maltratarle ni para hablarle mal a ella. Yo solamente quiero hablar con ella, me dijo. Y si ella quiere, va a hablar contigo. Le dije, y si ella quiere estar contigo a sola, yo le dejo, si no, no. Y mi hija me dijo, tranquila, mami, yo voy a estar sola y andate nomás vos. Bueno, le dejé con la puerta abierta. Pero ella empezó a grabar todo. Pero no quiere entregar el video a ella. Porque no, ella no... Ella grabó lo que habló con su papá. Sí, y que su papá le pidió que no le denuncie al abuelo. Que él le cree, pero que no le denuncie al abuelo. Que sí, porque si te abusaba mi papá, yo ahora mismo me iba a matarle, pero él no te abusó, solamente te tocó y no haga la denuncia. Pero no es solamente. No, y esperan, así le dijo según mi hija. Sí, sí. Entonces, ahí vino el abuelo, las dos tías atropellando. ¿Qué Vinimos a aclarar las cosas y yo no sabía que era el abuelo. Claro, yo ahí me enteré Claro, que era el abuelo. Y ellos ya estaban con el cuco en la No, cabeza. había de sido algo. ya, eso estaba pasando O sea, y yo no llegaron a sabía. tu casa el abuelo, las dos Entraron en tías. mi pieza. ¿Y Sí. qué le dijiste vos? ¿Qué, No, qué y hacen yo- acá? ¿Por qué están acá? Yo miro y le dije, ¿qué pasa? Y vinimos a aclarar las cosas. Las dos chicas lo que mandan, así. ¿Qué cosa? Mi hija está mal, ella estaba llorando porque recordó otra vez con el papá que estaba hablando y siempre, yo por lo menos ahora me preguntan lo que me hicieron y empiezo otra vez nuevamente Claro, a hacer. Claro, ella se volvió a revictimizar allí. Entonces le pregunta, o sea, dicen, vamos a aclarar, ¿por qué andas inventando que tu abuelo te quería abusar, que tu abuelo ¿Y ahí te te estaba enteraste tocando? Y yo sí, yo me quedé ahí ya más y dije, fue el abuelo. Él no te hizo nada y vos tenías que estar callada. Después la otra tía también le dice, sí, es verdad, vos tenés que ir a denunciar. Y vos no te querés ir a denunciar, le dice. Después que ella le dijo, no le denuncie. Y Pero después, el papá le dijo que no le denuncien. y la tía también. tía Y también. la tía que le dijo, eso le dice otra vez ahí, sí, es cierto, tenés que ir a denunciarle a tu abuelo, eso es muy grave. Y le dice mi hija, no, yo no quiero que nadie le denuncie a mi abuelo, porque ella, el papá le pidió y ella le adora a su papá. Claro. Bueno, ahí que el abuelo quedó atrás, él no se acerca tanto. Y después le dice, yo solamente quería tocarte el cabello. Le dice, ahora pico, entonces ya no se te puede tocar. Y Eso le dice el señor. el señor lleva la mano como para volverle a tocar el cabello. Ella hizo una así, le pegó la mano y le dije, no, abuelo, no me vuelvas a tocar. Vos me tocaste, vos te subiste sobre mí Ah, y eso es yo otra no voy cosa. a dejar que vos me vuelvas a tocar. Y ella ahí empezó a entrar en crisis. Y le dice a la tía, tía, yo solamente te conté a vos. Ella tomó coraje ahí y le dijo, solamente te conté a vos para que vos les cuides a mi primita que duerme en la misma pieza de mi abuelo. Para que vos les cuides y que no les pase lo que a mí me pasó. Y si no me van a creer, se me van de mi casa. Y ahí yo ya le dije, no, ahora se van porque yo no quiero que vengan a ponerle más peor de lo que ya está mi hija. Y me dice, mi hija es una nena, es una criatura. Le dije, no, es una nena, ya tiene 15 años, me dice la tía. 15 años es una criatura, le dije. 15 años es una nena para mí, hasta que muera, o hasta que yo me muera, mi hija va a ser mi bebé. Es chica, es menor. Sí, Pero pero no además importa que que es menor tenga. luego. Sí. Y ahí le echaste de tu casa. Sí, sí, y se van. fueron porque ya ella empezó a entrar en crisis, ya pegaba todo, ya no quería saber nada de nadie. ¿Cuándo así. te golpean? ¿Puedes girar la cara un poquito hacia allá? Mira lo que es todo el pómulo, todo Todo está moretoneado tiene. Sí, ¿Cuándo te golpearon? ¿Cómo fue el eso? domingo. No, y de ahí
Al día siguiente de esa noche yo no fui a hacer la denuncia porque me quedé en shock. Y hoy día vos sola te vas a hacer la denuncia, ponen como ellos quieren, hacen como ellos quieren. Todo es un burorí. Y pensé, primero le avisé al asistente de un, ¿cómo se dice? ¿De un fiscal? No, de un grupo que ayudan así a la gente que necesita Asistente justicia social. social. Sí. Después me dice, venga mañana, no va a estar la psicóloga, pero voy a estar yo y la profesora y vamos a tratar de hablar con tu hija, vamos a ver qué pasa, qué nos dice. Cuando eso yo no sabía todavía que el abuelo fue.